buenas noches, qué bueno contar contigo. Vamos a tener un espacio maravilloso, aproximadamente unos 30 minutos, pero vamos a estudiar escritura con todo, como nos gusta. Vamos a hablar de 4 personajes que son muy importantes en esta historia. Vamos a hablar de Moisés, vamos a hablar del faraón, vamos a hablar de Aarón y finalmente también vamos a hablar de Miriam. ¿Por qué vamos a hablar de estos 4 personajes? Porque nos vamos a centrar un poquito en el estudio de Éxodo. ¿Qué pasa cuando Moisés va enviado por el Señor después de que tiene ese encuentro personal e íntimo en la zarza ardiente y le habla el Señor, nuestro gran Padre Celestial, el Eterno, que significa yo soy, yo seré y yo soy el que fui? O sea, es maravilloso. Y cuando le habla, le dice que él tiene una misión muy importante y su misión es liberar a su pueblo porque el clamor de ellos ha llegado a él. Un clamor de esclavitud de más de 400 años. El pueblo ha sido sometido a una cantidad de ultrajes, de maltratos durante mucho tiempo después de que José fallece. Y ya fallece José, muere ese faraón y llega otro faraón, otra descendencia que no conocía toda la historia antigua, y el trato hacia el pueblo de Israel cambia completamente las circunstancias. Pero para poner eso en contexto te voy a explicar. Encontramos específicamente en Éxodo, el libro de Éxodo, del capítulo 7 al capítulo 12, todo lo que fueron las 10 plagas de Egipto. Fue una serie de desastres naturales que envió Dios para castigar al faraón y decirle: debes entregar, deja salir a mi pueblo. Pero usted siempre va a encontrar en esta parte una frase que es bien repetitiva y dice que el corazón de faraón se endureció. Y esto es bien importante porque cuando algo se repite, no una ni dos, sino muchas veces, es porque es algo que quiere decir las escrituras, que es supremamente importante. Vamos a ver las plagas rápidamente. Cada plaga tiene una relación con un dios de Egipto. Y lo vamos a ver. La primera, cuando específicamente el agua del Nilo se convierte en sangre. Eso es uno de los primeros desastres. Segundo, miles de ranas cubrieron la tierra. Segundo. Tercero, los piojos y mosquitos atacaron a hombres y animales. Siguiente, las moscas se metieron en la casa de todos los egipcios. Después llega la peste de ganado. Muchas cabras, ovejas y vacas, ovejas y cabras murieron. Siguiente peste, úlcera. A los egipcios les salieron dolorosas úlceras en el cuerpo. Siguiente peste, granizo y tormenta de fuego, que causó una terrible destrucción. La plaga de langostas, que no fue tampoco cualquier cosita. Se comieron absolutamente toda la comida que había en esta tierra. Y llega la etapa o la plaga más fuerte, oscuridad. Hubo 3 días de completa y total oscuridad. Y la última y la definitiva fue la muerte de los primogénitos, el hijo mayor de cada egipcio, no solamente de humanos, sino de animales. Entonces, esto fue un momento muy fuerte que se vivió, y estas plagas no fueron al azar, tienen un contexto muy fuerte. Por ejemplo, cuando vemos que el río Nilo se convierte en sangre, estamos hablando de que había un dios para ellos que se llama el dios del río Nilo, que se llamaban Canún. La segunda, había una diosa con forma de rana, y esa es la plaga de las ranas en Éxodo 8:5, que se llama Heket. La siguiente plaga, la plaga de los piojos, Éxodo 8 del 16 al 17, dios de la tierra, Jef. La plaga de las moscas, que es más traducida como la plaga de todos los insectos, Éxodo 8:21, Jepri. La siguiente plaga, que tiene una relación directa con un dios de este pueblo egipcio y pagano, es dioses protectores del ganado. ¿Y qué pasa? Muere el ganado, Éxodo 9:23, y se llama Hator, Patat y Japi. El siguiente dios relacionado con una plaga, la plaga de las úlceras, Éxodo 9 del 8 al 9. Imhotep, dios de la medicina y las sanidades, y no pudo hacer nada con las úlceras que empezaron desde el faraón hasta el último sirviente, hasta el último ciudadano de esa zona de Egipcio. Después viene la plaga de granizo,
Y esa plaga de granizo la encontramos en Éxodo 9:22. Nut, la diosa del cielo y de la lluvia. Finalmente, vamos avanzando. Las plagas de langosta. Éxodo 10:4. Habla de la diosa de la fertilidad, Isis. Después sigue el dios del sol, que era supremamente importante. Por eso viene la plaga de las tinieblas. Éxodo 10:21. El dios del sol, Ra. La siguiente, el dios de la muerte, muerte de los primogénitos, Anubis. Éxodo 11:4-5. Entonces vemos toda plaga que ocurrió en Egipto tenía una relación directa con un Dios. El Señor le estaba mostrando al faraón que él era el único Dios, el único digno de ser alabado, el digno de honra, el digno de respeto, el digno al cual se debe doblar toda rodilla. Pero el faraón tenía un corazón supremamente duro. Solamente, y siempre que ocurrió una plaga, iba Moisés y le decía, no voy a soltar el pueblo. Y se la pasaba de plaga en plaga hasta que llega la última, la más fuerte, la más definitiva, que dice en Números 3:13. Y ya se la voy a explicar. Y antes de explicarle lo que dice Éxodo 3:13, es la muerte de todo primogénito. Éxodo 11. Dice, así ha dicho el Señor. Éxodo 11, versículo 4. A la medianoche pasaré a través de todo Egipto y todos los primogénitos egipcios morirán, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que trabaja en el molino, y también todas las primeras crías de los animales. Habrá en todo Egipto un gran clamor, como no lo hubo antes ni jamás lo habrá. Pero entre los hijos de Israel ni un perro moverá su lengua contra ellos, ni contra sus animales, para que sepan que el Señor hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y todos estos siervos tuyos se humillarán ante ti, y el rostro inclinado delante de mí dirán, vete de aquí, tú y todo tu pueblo que te sigue. Después de esto yo saldré. Y Moisés salió muy enojado de la presencia de Faraón. Entonces el Señor le dijo, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto, el Faraón no les va a hacer caso. Y Moisés y Aarón hicieron todos los prodigios delante del Faraón, pues el Señor endureció el corazón de Faraón y no los dejó salir. Cuando ocurra este evento, que mueren los primogénitos, ¿cómo se salva el pueblo? El pueblo hebreo. Dios ordenó a los hebreos marcar sus puertas alrededor con la sangre de un cordero o un cabrito. Segundo, de esta forma el ángel de la muerte pasaría de largo y no entraría en sus casas a matar a los primogénitos. El pueblo hebreo cenó pan sin levadura, hierbas amargas y comió la carne del cordero. Y en ese momento, cuando mueren los primogénitos, es lo que definitivamente desata que este hombre, el faraón, diga, váyanse. Y esto ocurre, y esto representa específicamente fiestas que a veces las entendemos desde el Nuevo Testamento, pero no encontramos la relación con el Antiguo Testamento. Entonces es importante estudiar Antiguo y Nuevo Testamento para poder yo llegar a un Apocalipsis y entender. Entonces, lo que se conoce como Pascua es la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Y esa Pascua es lo que está representado en el Antiguo Testamento como el pueblo es liberado. Pero en el Nuevo Testamento ese mismo evento que se llama Pascua representa la muerte de nuestro Señor en ese madero. Hay otra celebración que es panes sin levadura, que simboliza la salida de Egipto. ¿Y cómo vemos esos panes sin levadura en el Nuevo Testamento? La sepultura de Jesús. Estamos entendiendo la relación Antiguo y Nuevo Testamento. Tercera fiesta, las primicias, es la cruzada del Mar Rojo. ¿Cómo son las primicias acá en el Nuevo Testamento? Es la resurrección de Jesús. Y vemos también que fue entregada todo lo que es la Torá, todo lo que son los mandamientos que debían cumplirse en el monte Sinaí, fueron entregados a Moisés. Y eso es lo que conocemos como el Pentecostés. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento lo conocemos como la llegada del Espíritu Santo. Entonces hay que entender que cada fiesta que está en Antiguo Testamento está conectada directamente con el Nuevo Testamento y hacen esto. Entonces la Pascua
tiene dos significados, repasémoslos. Uno, la celebración de la liberación de los israelitas de Egipto en el Antiguo Testamento. Y el segundo significado de la Pascua es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, su muerte, pero también su resurrección de manera grandiosa y poderosa. Y vemos que hay un momento muy crítico. Moisés sale con aproximadamente 3 millones de personas, sale desde Ramsés y la otra ciudad, y Pitón, que significa idolatría, pudrición. Eso era lo que simbolizaba, lo que traducía esas dos ciudades de donde sale el pueblo de Israel. Y en Éxodo 14 ellos van marchando y empieza su marcha en gozo, en alegría, después de 430 años de esclavitud. Pero encontramos que en Éxodo 14 dice, el faraón hubo un momento en que dijo, bueno, se murió mi hijo, estamos de duelo, el país se acabó, se destruyó, no hay nada. Pero ¿cómo yo dejé ir a los esclavos? ¿Quién va a hacer los grandes templos, las grandes pirámides, las grandes construcciones? Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Se le dio aviso al rey de Egipto de que el pueblo se estaba yendo, y dice nuevamente que el corazón de Faraón y sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijo en el versículo de Éxodo 14:5, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que nos sirvan? Y él dice la palabra que él toma su carro, toma 700 carros y todos los carros de Egipto y capitanes sobre ellos, y vuelve y dice la palabra en el versículo 8, endureció Jehová el corazón del faraón, del rey de Egipto, y siguió a los hijos de Israel. Dijo, no, ¿cómo se me van a ir? Yo los he tenido bajo mi dominio, bajo mi esclavitud, y yo soy el amo del mundo. Eso lo decía el faraón. Y él avanza con su ejército, pero era un gran ejército. Y cuando llega un momento en que ellos están en la parte de atrás, tienen el ejército, escúcheme pues, imagínense la escena, y al frente está el mar. Ellos dijeron, ¿qué pasó aquí? Dice el pueblo de Israel. Y en el versículo maravilloso 13 dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo verás. Y cuando tú recibas al Señor, todo lo que te atormentó, todo lo que te esclavizó, todo lo que te hizo derramar las lágrimas, todas esas situaciones de dolor, de injusticia, de tristeza, de depresión, de frustración, cuando tú entregas al Señor todo eso, jamás vuelve esas situaciones a tu vida, porque tú le entregas la vida de una vez y para siempre. Y Él entra a morar en ti y toma el control de cada una de las áreas de tu vida, y eso es lo maravilloso. Y esta frase, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los verás. Yo te digo, eso que te preocupó, esa deuda, ese problema, ese pecado oculto, esa situación vergonzosa, eso que tú nunca pudiste superar, nunca solo, cuando tú recibes al Señor, se rompe esa atadura, esa ligadura en tu vida, y empieza a florecer lo que siempre el Señor ha querido darte. Bendición y victoria. Versículo 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y usted dirá, yo me imagino la escena y dice, ¿pero cómo? Y dice, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y vuelve y dice el versículo 13, aquí yo endurecí el corazón de los egipcios para que los sigan. Yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifiquen en Faraón y en sus carros y en su gente a caballo. O sea, era un ejército grandísimo. Y dice de una manera maravillosa, y extendió Moisés, versículo 21, extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar que se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. O sea que esto no fue, imagínense cuánto pueblo era, casi 3 millones o más. Es una cifra aproximada para atravesar esta gran distancia de este mar. Y fue toda la noche, no fue algo de un momento de 30 minutos. O sea, mire
majestuosidad de este milagro. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. ¡Wow! Y siguiendo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad. O sea que ellos vieron, era tanta la furia de esta gente, tanto el tema del faraón, tanto de que vamos a rescatar a estas personas, vamos a traer nuestros esclavos, nos pertenecen, que él vio ese milagro y no le importó. Él dijo, yo solamente me interesa ir y traer esas personas, si me toca, perdona la expresión, traerlo del pelo, los traigo, pero no los voy a dejar escapar. Esa era la posición dura de Faraón y su ejército. Entonces dice que siguiendo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Mire todo lo que ellos avanzaron detrás del pueblo para atacarlo. Toda la caballería de Faraón y sus carros y su gente a caballo. Imagínense ese ejército tan grande. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Después de todas las plagas, ya sabían que había un solo Dios y sabían su nombre y sabía que peleaba por Israel. Imposible que después de 10 plagas usted no sepa a quién se están enfrentando. Entonces, ¿qué pasa en ese instante? Entonces ellos dicen, huyamos delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Versículo 27. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió con toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos, no quedó ni uno de ellos. Entonces vemos el respaldo del Señor. Él dijo, yo sacaré con fuerte brazo y liberaré a mi pueblo. ¿A quién usó? A un personaje muy especial, Moisés. ¿Por qué a Moisés? Porque dice la historia, y usted lo va a leer en las Sagradas Escrituras, que la descripción de Moisés no era que era un hombre vigoroso, que era un hombre fuerte, que era un hombre... No, la característica número 1 que usted va a encontrar en las Escrituras de Moisés o Moshe específicamente es manso. ¿Y qué significa manso? Manso quiere decir una persona que es enseñable. Y tú y yo tenemos que tener esa característica siempre, siempre. Saber que estamos aprendiendo y reaprendiendo continuamente y dejarnos enseñar, porque el momento en que digo yo lo sé todo, no necesito de nadie, en ese momento el orgullo, la soberbia te hace perder bendiciones. No va a permitir que tú sigas fluyendo en ese río de bendiciones que Dios quiere entregar. 4 personajes bíblicos súper importantes que vamos a dar una enseñanza corta pero puntual. Moisés, la decisión difícil está evitando tomar. ¿Qué pasó con él? Fue criado como príncipe. Recordemos que él fue rescatado de las aguas, fue criado por la hija del faraón y fue criado como príncipe en Egipto, pero decidió defender a su pueblo esclavizado y se enfrentó al faraón y liberó al pueblo hacia la libertad. Lección de Moisés. A veces la vida nos impide actuar. Aunque no nos sintamos preparados, la verdadera grandeza está en tomar la responsabilidad y no creer en mis posibilidades, en mis cualidades, en mis estudios, en mis cartones, en mi juventud, en mi fortaleza, en mi familia, en mi, sino creer que si Él tiene un propósito y Él me envía, Él me separa, me prepara para esa misión. La parte de que me separa, me prepara, me capacita, me entrena y me acompaña. Acuérdese que Moisés decía, si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo. Y así fue. Moisés fue un hombre muy manso, siempre estaba acompañando y aceptando
aceptaba, siempre tenía la compañía del Señor y él aceptaba las instrucciones que le daba. Así él no entendiera, le dijo, construye el tabernáculo, él lo hizo, haz esto, él lo hizo, haz lo otro. Él nunca preguntó ni cómo, ni cuándo, ni por qué, ni a mí me parece, yo opino, yo pienso, nada, se anuló él para que el Señor pudiera guiar a su pueblo a través de él, ser útil en las manos del Señor. Segundo personaje importantísimo de esta historia que lo encontramos en las Sagradas Escrituras, Aarón, el primer sacerdote del templo, del tabernáculo. Y Aarón dice, tenemos que estar siempre dispuestos a ayudar, a conectar, a apoyar la obra del Señor, no a dividir, no a traer contienda. Fue quien habló ante el faraón cuando Moisés temía hacerlo, porque él decía, yo soy tartamudo, soy de difícil habla, y él le puso todos los peros para ir al Señor. Le dijo, tranquilo, si es por el habla, yo le mando a Aarón su hermano. O sea, excusas no hay. Cuando Dios nos llame, no busquemos excusa. Digamos, listo, ¿para cuándo? ¿Qué hay que hacer? Vámonos ya, arranquemos. Esa debe ser nuestra posición. También Aarón ayudó a calmar los conflictos, porque fueron muchísimos los conflictos que presentaron el pueblo. Entonces siempre estaba en conexión, en reconciliación y apoyando a Moisés, porque su trabajo era de gran responsabilidad. Lección importante de Aarón: en tiempos de crisis no siempre somos los que dirigimos, pero podemos ser quienes unan. Moisés dirigía, pero no podía hacerlo solo, y Aarón no solamente era su hermano, sino que estaba dispuesto a apoyar, a unir, a reconciliar. Y a eso muchas veces las personas quieren el puesto de liderazgo, y a veces el puesto de liderazgo puede ser visible, pero hay otros puestos que tienen una importancia grandísima. Por ejemplo, a nivel de la iglesia, lo que es los intercesores. Tú no ves los intercesores, pero lo que hace posible mantener un ministerio es oración día y noche, y esa es una de las labores más importantes que se hace, es clamar por las necesidades de otros. Si tú tienes una necesidad, escríbenos, www.pastorangelagalano.com, vas a encontrar contáctanos, ahí va a decir quieres aprender hebreo, necesitas petición de oración, quieres estudiar este tema, entonces tú nos escribes y contestamos. Y si tienes esa petición, esa necesidad, ya sea por tu salud, ya sea por trabajo, por tu familia, escríbenos, estamos para eso. También entendemos que qué pasó cuando el pueblo llegó el momento de pasar el Mar Rojo. El agua no se abrió de inmediato, el pueblo veía al faraón atrás con su ejército y veía el mar así. Porque cuando ellos llegan, no dice la Sagrada Escritura que ya estaba abierto el mar. Dice que estaba atrás el ejército y al frente el mar. Así era la situación. Muchas veces en tu vida te vas a encontrar con problemas, situaciones que tú dices, es que no puedo correr a la derecha, no puedo correr a la izquierda, mejor dicho, no tengo para dónde correr. ¿Qué hago? Haz lo que Dios manda decir. Entra en tiempos de oración, entremos en tiempos de ayuno, entremos en tiempo de meditación de la palabra, en introspección, y decirle, Señor, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Muéstrame. Pero no tomemos decisiones en el afán, en la preocupación, en el desespero, en nuestras emociones o en nuestra carne, porque nos vamos a equivocar. Y no solamente esa mala decisión que tomemos a la ligera, no solamente nos va a perjudicar a nosotros, va a traer consecuencias sobre muchísimas personas, incluso tu propia familia, e incluso va a alcanzar a tus siguientes generaciones. Entonces, a veces esperamos que las condiciones para poder marchar sean perfectas, para actuar, pero ¿sabe qué nos enseña la vida? No siempre van a ser así, y vamos a tener que aprender a avanzar por fe, aunque tú no lo veas, creer que si Dios dijo, Él lo va a hacer, avanzar aparentemente, porque eso digo, aparentemente sin garantías, porque es aparentemente, porque si Dios dijo, Dios te sustenta, Dios te respalda, y Dios no te dejará en vergüenza. Dice la palabra en Proverbios, la bendición de Jehová no añade tristeza. Tercer personaje muy importante, Faraón. Todo el tiempo dice en las Sagradas Escrituras, y el Señor endureció el corazón de Faraón. ¿Qué te impide reconocer tus errores? Eso es, muchas personas no aceptamos cuando nos equivocamos, por orgullo, por soberbia,
porque pensamos que todo lo sabemos, porque piensan que si van a reconocer que nos equivocamos, perdonen la expresión, los otros se van a burlar, van a dedicárnosla siempre, ya uno pierde autoridad, pierde poder. No, debemos reconocer nuestros errores. El faraón tuvo, no una, tuvo 10 plagas completas para reflexionar, y en cada plaga, en vez de mejorar ese hombre se endurecía su corazón y decía no, y veía que este Dios le falló, dice no, pero el siguiente Dios no me va a fallar, y el siguiente falló, y llegó a 10 dioses que los estudiamos rápidamente hoy. Los 10 dioses le fallaron y él seguía aferrado a su idolatría. ¿Qué te está impidiendo reconocer que te estás equivocando? ¿Qué te está impidiendo reconocer que tienes que hacer cambios? Queremos obtener nuevos resultados sin hacer los cambios. Uno habla con las personas, ¿cómo está tu vida? No, pues así. ¿Qué estás haciendo? No. Pero no hay un cambio, las transformaciones no arrancan externamente, las transformaciones arrancan internamente, y es el resultado de la intimidad y de la conexión y de la comunión con Dios. Si tú no tienes ese tiempo para reflexionar, para estar en comunión con el Señor, para orar, para recibir su dirección, para descargar tu corazón, estás corriendo como un hámster así, perdóname la expresión así, en lo mismo. Y usted ve a esa persona hoy, la ve en 5 años, la ve en 10 y en 15, y en vez de verla mejor, la ve peor. Y dice, pero es que no está avanzando. No, echan 20 para adelante, pero echan como 55 para atrás. ¿Qué está impidiendo que reconozcas tus errores? Mira el faraón, muchísimas oportunidades para cambiar un camino, pero su orgullo, su deseo de control, su soberbia, su dominio, demostrar que él era el más poderoso que existía. Él se consideraba Dios, literalmente el faraón se consideraba Dios sobre todo, sobre lo visible y lo invisible. Y este hombre, todo esto lo llevó a la ruina, destruyó su país, destruyó su familia porque perdió su hijo, destruyó todas las cosechas, destruyó todos los animales que habían en su país, destruyó todo a su paso, y lo último, destruyó su propio ejército. ¿Conocemos personas que a su paso destruyen todo? Sí. Y son personas que pueden acabar un país completo. Faraón es un buen ejemplo. Ustedes sabrán otros ejemplos que podamos encontrar. Un buen líder puede ser una gran bendición, pero un mal líder destruye todo a su paso. Destruir es fácil, pero construir es muy difícil. Por eso tenemos que estar orando permanentemente por los líderes y especialmente por nuestro país. La lección del faraón: aferrarse al poder o al ego ciega a las personas ante la realidad, dejando que el orgullo le impida tomar las mejores decisiones, no solamente para el pueblo, sino para él mismo, y a su paso destruye todo. Entonces tenemos que pedirle en todo momento al Señor sabiduría, y tenemos que orar fuertemente por nuestro país. Miriam, un gran personaje, hermana de Aarón y de Moisés. Para terminar, ¿cómo puede ser una voz de valentía? Cuando el faraón ordenó a matar a los bebés hebreos, ella vigiló. Cuando puso la canastita, la puso en el Nilo. Ustedes se imaginan el Nilo, si todavía muestran los en Discovery Channel, entonces, y muestran el Nilo y muestran todos los cocodrilos al lado y lado. Solo Dios pudo hacer que esa canasta avanzara, los ángeles protegiendo la canasta hasta que llegó donde la hija de faraón. O sea, cuando leemos la Biblia podemos ver que Dios hace lo que para nosotros es imposible, para Él es fácil y es posible. ¿Qué tenemos que hacer? Confiar en Él, confiar en Él. Y dice que ella estaba cuidando a su hermanito cuando iba en la canastita en el río Nilo, y más tarde orientó al pueblo. La lección, Miriam, la verdadera voz no es muchas veces el que más grita, el que más aparentemente tiene autoridad, el que aparentemente tiene más poder, sino la que nunca deja de luchar por lo que es justo. Miriam, una mujer que acompañó a sus hermanos, que atravesó un desierto, una mujer que es un ejemplo, que cuando pasaron el mar y vio las grandezas, siempre alababa, adoraba al Señor con sus cánticos. En todo momento, orar y alabar
Eso es lo más importante en nuestras vidas. Nunca dejemos de orar, nunca dejemos de alabar. Mire, con tristeza veo que muchísimas personas, yo le mando las prédicas, algunos nos bloquean, otros no responden, pero cuando se presenta un problema a la 1 o 2 de la mañana, eso desbloquean el celular y nos llaman. Y no solamente eso pasa en nuestra humanidad, nos acordamos de Dios cuando hay un problema, cuando todo marcha bien. Mi vida, déjeme vivir la vida loca. Pero cuando tenemos esos problemas, ahí sí nos acordamos del Señor y de las personas que puedan entrar a ayudarnos en oración, apoyarnos en ayuno, apoyarnos con un consejo. Siempre estaremos allí, claro que sí, pero no esperemos estar atravesando momentos difíciles para buscar la presencia del Señor. Debemos estar todo el tiempo, en todo momento, en todo lugar de nuestras vidas, sin importar que nuestras vidas sean largas o cortas, con el Señor. Mire, la mayor bendición que tú y yo tenemos es haber conocido al Señor y haberle entregado la vida a su Hijo y reconocer que Él murió por amor en ese madero y que en ese momento todos nuestros pecados fueron perdonados. De entender que Él nos amó tanto que prefirió morir en un madero que vivir sin nosotros. Y muchas veces la gente dice, es que yo no he sido amado nunca. Busque la escritura, cierre su puerta, entre a su habitación, derrame sus lágrimas, cuéntele sus problemas. Él es el mejor consejero, el mejor amigo, el abogado, el esposo, el amigo, la puerta, el maná, nuestro Padre. Él lo es todo. Y lo único que necesitamos es buscarlo. Pero a veces no buscamos la presencia del Señor, sino que buscamos soluciones, buscamos al brujo, buscamos al prestamista gota a gota, buscamos el escape en las drogas, en el alcohol, en el cigarrillo, en el vicio. Y todo lo anterior tiene un costo económico y un sostenimiento. Pero pensamos que esa es la solución cuando no nos damos cuenta que la solución siempre ha estado en nuestras vidas, que es doblar las rodillas y decirle, Señor, heme aquí. Señor, me he equivocado. Señor, no sé qué hacer. Señor, tengo miedo, estoy confundido, tengo problemas, Señor. Señor, toma el control de mi vida. Perdóname, Señor. Límpiame, purifícame, santifícame. Úsame, Señor. Sácame de mis errores. Señor, limpia toda tristeza, toda amargura, toda depresión. Señor, quítame todo dolor que tenga en mi corazón y todo lo que este corazón no haya podido perdonar. Hoy vengo a ti, te digo, Señor, arma este corazón, como cuando estaba en el vientre de mi madre. Solo Dios puede hacer eso, nadie más. ¿Estamos en la red de apoyo? Claro que sí. Hay médicos, hay consejeros, hay psicólogos, hay psiquiatras, hay consejería pastoral y familia. Todos somos una red de apoyo, pero como dice así, red de apoyo. Pero tu apoyo principal, lo que tiene que sostener tu vida, el eje de tu vida, el que te da cada posibilidad de respirar, cada día que nos acostamos y cada día que nos levantamos es una nueva oportunidad. No desperdicies tu tiempo. Dios va a pedir cuenta de todo lo que hemos hecho, incluyendo el tiempo. Busquemos al Señor cuando aún hay aliento de vida. Muchas personas dicen, yo estoy muy joven para recibir al Señor. No sabemos qué vaya a pasar. No sabemos en qué momento venga el Señor. Dice que nadie sabe el día y la hora. Pero solo sabemos que el Señor venga. No te quedes sin bendición. No te quedes y vivas una vida acomodada como el mundo quiere, con sus vicios, con sus pasiones, con sus perdiciones. No perdamos lo más maravilloso que es poder tener una vida en bendición y en victoria, no por unos años, no por unos meses, sino con una eternidad, como dice la palabra, donde Él enjuagará toda lágrima, donde no habrá dolor, donde no habrá muerte, donde no habrá tristeza. Busquemos al Señor. Este es un tiempo maravilloso donde tenemos que reflexionar de todo lo que hizo el Señor en el madero por amor a nosotros y entender que su amor es la muestra más grande de que desde antes de nacer ya éramos amados. El problema más grande de la humanidad, a veces dice la gente, es dinero, es plata, es salud. Es pensar que no son amados. Cuando usted mire ese madero, recuerde cuánto hubo amor por nosotros, incluso por los que no habían nacido, ya estaban siendo amados. Es el tiempo donde se unen en ese madero. Él muere por los que estaban antes de Él, los que estaban incluso en ese momento escupiéndole, maldiciéndole,
azotándole, diciéndole perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Y estaba muriendo también en ese madero por los que ni siquiera habíamos nacido. Y está muriendo y morirá por ese madero. Si el Señor viene en otros 5,000 o 2,000, no sabemos, seguirá ahí por amor, por ti y por mí. Cuando entendemos la obra maravillosa que fue el por amor morir, podemos entender muchas cosas. Mirando a Jesucristo, nuestra vida es transformada. Una vez transformada podemos ir por otros a enseñarle la palabra, podemos edificar, podemos consolar, mientras nuestra mirada nuestra en el Señor y nuestra vida no sea recibida y es entregar nuestra vida y recibida esa vida con todas las transformaciones que Él quiere, no vamos a poder avanzar. Por eso usted ve personas que son destructivas, personas que solo piensan en hacer daño, personas que hay odio, hay maldad, hay falta de perdón, ves homicidas, ves absolutamente de todo. Y homicida no me refiero solamente, y lo hablamos en la enseñanza anterior, no solamente es aquel que mata a alguien. Cuando no perdonamos, cuando odiamos, estamos siendo homicidas. Entonces son tiempos de reflexionar. Este es un tiempo maravilloso donde muchos van a poder salir, compartir con sus familias. Y está bien el poder compartir con sus familias, pero no se olvide de quién, por quién tenemos todo: vida, salud, hogar, techo, alimentación. Cada respiración es por Él. El martes tendremos transmisión. El jueves, que es santo, que es festivo en Colombia, no habrá transmisión, pero el martes sí habrá. Te esperamos con un tema maravilloso, segunda epístola de Juan. Si tienes alguna pregunta o quieres consultar algún tema, escríbenos. Personajes bíblicos, todos los textos bíblicos de Génesis hasta primera de Juan los encuentras en www.pastorangelagalleano.com. Comparte esta prédica, comparte esta enseñanza y vamos por más. Es una forma de evangelizar, es una forma de llegar a muchas personas que están de pronto en una clínica, que están pasando un tema de recién operados en casa, personas que incluso por motivos laborales no pueden asistir presencialmente, personas que tienen alguna limitación, algún tema. Queremos alcanzar a muchas más personas, por eso no se avergüence y comparte esta enseñanza, porque muchos están allá afuera sin conocer al Señor, y si hoy murieran, se perdería su salvación e irían a un lugar de dolor y de tormento eterno. Hablemos de nuestro Señor. Es la muestra más grande de amor que podemos hacer por otros. Y no es el mandamiento principal: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a los otros como a mí mismo. Bendiciones. Gracias.